Dios les bendiga a todos los que nos siguen semanalmente desde estas redes sociales, donde quiera que se encuentren, mañana, tarde, noche, ya prácticamente a horas de terminar un año que podemos decir Dios ha sido fiel, ha estado con nosotros, 365 días donde hemos podido ver la bondad de un Dios que todo lo puede, que todo lo hace bien y que verdaderamente todo lo que nos ha hablado lo ha cumplido con fidelidad. Recuerdo que allá por el mes de enero de este año, cuando nos apartábamos para recibir palabra de Dios, que nos guiara a lo largo de toda esta etapa, de estos días, de este 2025, la palabra que recibimos fue: esforzaré a los valientes. Y yo les decía a los hermanos, a los que nos siguen, Dios nos va a probar qué tan valientes somos, qué tan fieles somos, qué tan esforzados somos para con Dios. Si Él nos daba una carga de 1 milla, seguramente esta vez, sabiendo que nosotros tenemos la fortaleza, la capacidad de poder soportarla, la vamos a tener que llevar 2 millas. La siguiente frase que nos dio es: vomitaré a los tibios. Vomitaré a los tibios, personas que verdaderamente se mantenían detrás de un disfraz, de una apariencia, quedarían en el camino. Pero también terminaba esta oración que Dios nos había dado en que Él sostendrían a los que en Él confiaban, a los que en Él confían. Y verdaderamente todo lo que fue esta oración durante estos 365 días del año ha sido fiel. Dios nos ha guardado, nos ha cuidado, pero también nos ha probado como al oro, como a la plata. Nos ha puesto en el crisol para ver qué tan cristianos, qué tan hijos de Dios, qué tan creyentes nosotros somos. Recuerde: esforzaré a los valientes, vomitaré a los tibios, sostendré a los que en mí confían. Y verdaderamente creo que de esta oración que Él nos daba, de esta instrucción que Él nos daba para este año, creo que la más fuerte no fue simplemente saber que Él nos iba a esforzar, nos iba a colocar en la fragua, nos iba a colocar en dificultades, porque conocemos que los que confían en Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Dice la palabra: esto es a los que con un propósito han sido llamados, escogidos por parte del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero creo que entre toda esta serie de oraciones, de palabras que Él nos ha dado a lo largo del año, lo más fuerte fue confiar, 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 esperar en Él, sabiendo que Él lo iba a hacer, sabiendo que Él no se tardaría, que Él enviaría su cuidado, su aporte, su bendición, y esta nos alcanzaría. Recuerda que la palabra de Dios dice que las bendiciones alcanzarán a los que creen en Él. Y verdaderamente que hemos sido probado durante todo este año. Podíamos compartir con líderes, con pastores que nos siguen, que están con nosotros en el ministerio, que cómo han sido trabajados durante todo este año. Podemos decir que ha sido un año bueno, porque todas las cosas ayudan para bien, y aunque la Biblia misma nos enseña de que en el mundo tendríamos aflicción, deberíamos estar confiados porque Él ha vencido al mundo y juntamente con Él nosotros venceremos. Recordemos que la palabra Israel no se refiere a una nación que hoy está en conflicto, sino a aquellos que, teniendo a Jesucristo, se convirtieron en mucho más que vencedores. Eso significa Israel. Y verdaderamente este año ha sido un año para entresacar lo precioso de lo vil, para empezar a ser como su boca, y verdaderamente creo que hoy estamos parados en la plataforma para enfrentar un 2026 con todos los ataques, con todas aquellas cosas que el diablo ya está trabajando, hilando, para
para levantarse contra aquellos que verdaderamente son hijos de Dios. Aquellos que no son nada, ni chicha, ni limonada, al diablo no le molesta. Si usted tiene problemas es porque el diablo sabe que usted es un vencedor en potencia, y en un momento ese general que Dios tiene ahí guardado se despertará para destruir todas las artimañas del diablo. Así que leyendo o trayendo a memoria todo esto, quiero bendecirlos, porque verdaderamente que usted haya llegado al final de este 2025, que aún esté de pie con todos los olores a pólvora del enemigo, o con todas aquellas cosas que el diablo haya querido quemar en medio de su casa, que usted esté en pie. Eso habla de que verdaderamente Dios tenía planes, sueños con usted, y los va a cumplir. Así que dicho todo esto, yo quiero en este momento que usted abra su Biblia en el libro de San Lucas, capítulo 10, y allí donde usted se encuentre, si puede abrir la Biblia, leerla, y si no, si va escuchando este mensaje, simplemente escúchelo, retenga lo bueno, deseche lo malo, como dice la palabra, y despierte lo que Dios tiene en usted para ser más que vencedor por medio del Espíritu de Dios. Dice el versículo 25, y he aquí un intérprete de la ley, un intérprete de la ley. Cuando yo leo esta pequeña frase, este renglón, me pregunto, en medio de tantas traducciones que simplemente traen confusiones, ¿cuántos intérpretes diversos hay y cuántas confusiones a causa de esas interpretaciones el diablo hoy usa como muletas, como argumento, para traer destrucción, para traer engaño, para traer mentira, como vendas mágicas para aquellos que todavía no han despertado? Sabemos que así como Eliseo, estando en esa carpa junto a su ayudante, el ayudante decía, lleno de miedo y de temor, ¿cuántos son los enemigos los que tenemos los ojos abiertos? Los Eliseos de Dios, los varones de Dios, sabemos que son más los que están con nosotros que los que están con ellos, y al fin venceremos. Dice la palabra, este intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle. A mí me gusta ser probado por Dios. Sé que lo que digo es raro a los simples, pero yo amo los problemas. Porque los problemas son las universidades de la vida. Los problemas son las circunstancias, los motivos que Dios usa para poner en tu vida una perla en tu corona, un galardón más a la tira de ese soldado, de ese general, de ese guerrero de Dios, que le avisa al enemigo: no estás delante de un soldadito cualquiera, no es un soldado sin galardón, que tú vas a enfrentar, más vale que envíes generales, porque este es un general. Y yo siempre les digo a la gente cuando les hablo, las batallas contra el diablo nunca terminan. Siempre les recuerdo a la gente, si yo lo até, ¿quién fue el condenado que lo desató? Y la verdad es que usted va a atar un demonio, pero a ese demonio, a ese principado, a esa potestad que usted vence, al otro día el diablo enviará otro más grande. Porque su galardón, porque esta leve tribulación momentánea, pasajera, redundará en vosotros, en los que vencen, en un mayor y más excelente peso de gloria. Ese peso de gloria le da a usted la capacidad de destruir ejércitos, potestades, gobernadores de las tinieblas. Pero no importa cuántos haya vencido, vendrán más. Vendrán más.
Porque así como ese tercio de ángeles que cayó del cielo junto a Satanás, hoy caminan por la tierra, por los lugares secos, salen y buscan incautos, buscan a aquellos que echando fuera un demonito, se cree que ya están limpitos para siempre, y viene el demonio y encuentra la casa limpia y vacía, porque no se llenó del Espíritu Santo. Entonces, cuando usted llena la casa del Espíritu Santo, ahí es cuando usted va llenándose, inflándose de gloria, de galardones. Y lógicamente, Satanás, que es ávido en guerras, enviará soldados más grandes. Por eso un hombre de Dios vive en guerra continua. Jesucristo murió en guerra. Recuerda aquella vez que yo fui llevado por él. Y él me preguntó por qué él había muerto en una cruz. Y yo humanamente di todos los argumentos que uno conoce, abrazando la humanidad y tantas mitologías y mitos, perdónenme, que se dicen. Pero la verdad es que él murió crucificado porque aún muriendo, Dios te prohíbe bajar los brazos. Jesús murió en guerra. Fue tan grande la guerra que él tenía en ese momento que el cielo se oscureció. La tierra tuvo que temblar, gemir, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Pero allí en medio de todo eso, después de decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, dijo, consumado es. He acabado la obra. Y eso hasta que nosotros acabemos la obra, vamos a estar en estas benditas luchas. Irán de victoria en victoria. Eso significa lucha en lucha. Y gloria a Dios, porque cada lucha es para usted un mayor y más excelente peso de gloria. Y este intérprete de la ley, queriendo probar al que dice que él no prueba a nadie, este vino a probarle y le dijo, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Me gusta de este capítulo 10, de este versículo 25, que el intérprete de la ley tenía conocimiento de la vida eterna. Tenía conocimiento de la vida después de esta vida. Pero él sabía, como intérprete de la ley, que para ganar esa vida, que para ganarse el derecho de la vida eterna, tenía que pagar un precio. Me gusta en medio de esta generación, cuando se habla de meritocracia y están los meritócratas y están los amantes de la gracia. Me gusta esa grieta que se forma, porque esa grieta que se forma entre los meritócratas y los de la gracia, está la conjunción, la balanza, lo que tiene que sopesar para que tanto el meritócrata como el heredero de gracia, el heredero de la gracia no haga de la gracia una desgracia, y el meritócrata no tenga tanto mérito que a la hora de creerse que es heredero, sus méritos no le basten. Y ahí está la balanza, y esa balanza se llama Jesucristo, el que unió como puente a Dios y al hombre. Y ese Cristo es el que está ahora siendo probado por un hombre de la ley. Y él le dice, versículo 26, ¿qué está escrito en la ley? Y le pregunta, ¿cómo lees? ¿Cómo lees? 1189 capítulos, 31.100 versículos, Reina Valera. Si usted quiere
la Biblia católica con sus 72 libros, ya los capítulos y los versículos cambian, pero remitámosla a la Biblia que normalmente usan los evangélicos, los cristianos. La de los 66 libros, 1189 capítulos, 31.100 versículos. Y el Señor le pregunta, ¿cómo lees? Yo muchas veces le he preguntado a quienes le enseño la palabra, a quienes trato de darle lo que el Espíritu Santo me dio, aunque muchas veces yo tengo que aclararle y se lo digo a la gente, yo no le puedo enseñar lo que el Espíritu Santo no te quiere enseñar. Y no es que yo sea un mezquino con usted o una mala persona. Simplemente sé que Jesús en un momento a mí y a todos los discípulos, a todos los creyentes, Él nos dijo, tengo muchas cosas más para deciros, pero en este momento no las podéis sobrellevar. Esto quiere decir que de acuerdo al deseo, a la necesidad, al anhelo que usted tenga, Dios le va a ir revelando cosas cada vez mayores. Según sea el lomo, la madera, la espalda que usted tenga para llevar lo que Él le quiere enseñar. Como yo le decía hace un momento, Él murió en una cruz. Pareciera simple, Él está abrazando la humanidad, pero el sentido real es: no bajes los brazos ni aunque te estés muriendo. No retrocedas porque no agradarás a mi alma. Y ahí está el Señor preguntándole, ¿cómo lees? ¿Qué es lo que tú interpretas? Intérprete. Y él dice lo siguiente, versículo 26. Quiero que usted lo lea, si es que puede hacerlo. Versículo 27. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Con todo tu corazón. Yo recuerdo que en una oportunidad, orando, le dije a mi esposa, devuélveme el corazón. Nosotros le entregamos el corazón a nuestro cónyuge, a nuestros hijos. Lo entregamos a la casa, al auto, a las posesiones. En tantas cosas nosotros ponemos nuestro corazón. Ahora, cuando la Biblia dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, si usted le da todo, usted se queda sin nada. Y yo quiero que usted entienda en esto a Dios. Porque cuando Dios toma todo tu corazón, no está diciendo que usted se ponga insensible, que usted no ame a los demás. No está diciendo que lo de Él es de Él y basta, se acabó. Yo sé que Él es celoso y nos ama celosamente. Pero Él dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Luego dice, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Cómo habitará el alma del hombre en el cielo si el alma no ama a Dios? Diferenciemos en este versículo que usted es tres partes. Es cuerpo, es alma y es espíritu. El espíritu está dispuesto, la carne es débil, pero el alma que está en medio de los dos, ¿para dónde juega? Ahora, cuando Él dice, amarás con todo tu corazón, ahí están tus sentimientos, tus anhelos, tus proyectos, tus planes, tus sueños, tus deseos. Si tú no sometes tus planes, tus sueños, tus deseos, tus proyectos, tus anhelos a Dios, fracasarás. Fracasarás. Ahora dice Él, con toda tu alma. Cuando allá por el año 91,
después de caminar por muchos lugares buscando sanidad, recuerdo que en mi trabajo alguien me habló en la iglesia de los Aleluya. Dios hace milagros. Desesperado, un día domingo fui a la iglesia y allí en la vereda de ese templo me caí. Cuando desperté, había un montón de gente hablando cosas que no entendía, lenguas extrañas. Yo mismo empecé a hablar lenguas extrañas. Luego entendí que Dios me había bautizado allí con su Espíritu Santo. Nunca más tuve esa enfermedad que por 6 años estuvo sobre mi cuerpo. Yo recuerdo que yo para ese tiempo practicaba la política. Cuando empecé a leer la Biblia y todo esto maravilloso del reino de Dios, me aparté de la política, me metí de lleno en la iglesia. Estuve prácticamente 8 meses leyendo la Biblia de continuo. Me había enamorado de Dios. Hoy, años más tarde, después de haber caminado el mundo predicando la palabra, llevando el evangelio a muchas naciones, estoy nuevamente en política. Y esta política la entiendo de que el reino de los cielos es gobierno. Y si nosotros entendemos que amamos a Dios con todo nuestro corazón y que los que aman a Dios con todas sus fuerzas, con toda su alma, los que sean decapitados, los que mueran por causa del testimonio, conforme dice el libro de Apocalipsis, en el milenio, después de que Él venga con sus ángeles en las nubes, los que han sido decapitados, los que murieron por causa del testimonio, lo dice la palabra, gobernaremos juntamente con Él por esos 1000 años. Si nosotros no aprendemos a tener el corazón de Dios, si no aprendemos a que nuestras fuerzas son todo en Dios o nada sin Él, y si nuestra alma no está alineada al gobierno de Dios, ¿cómo pues podemos decir que amamos la eternidad y que amamos lo que Él es? Porque nuestra alma habitará por la eternidad con Él. Hay gente que ama a Dios, pero no ama el alma a Dios. ¿Cómo entiendo yo que mi alma está enamorada de Dios? Cuando yo tomo las palabras de el libro de San Mateo capítulo 6 y digo, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. En otras palabras, yo estoy diciendo, Dios, quiero habitar en tu reino, pero mientras estoy en este mundo, quiero que mi alma se vaya adaptando y tomando la forma del reino que tú tienes, porque yo quiero vivir conforme a Él. Ahí entonces se cumple la palabra, amarlo con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, dice la palabra, con toda tu mente, y pareciera que todo es de Dios. Y luego dice el versículo al final, y a tu prójimo como a ti mismo. Yo dividí ya al final de este año, como última prédica de este año, lo dividí a usted en 3 partes. Lo dividí en carne, lo dividí en alma y lo dividí en espíritu. Pero luego de que yo dividí esas 3 cosas para conjugar el reino de los cielos, para entender el reino de los cielos, lo vuelvo a unir. Porque usted, aunque es 3 cosas, es uno. Y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo
¿Cómo amo a mi prójimo como a mí mismo? Y este intérprete de la ley, en el versículo 29, voy a saltarlo al 28, porque esa es una respuesta de Jesús. Bien has dicho, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Entendamos el prójimo. El prójimo es alguien que tiene las mismas virtudes, defectos y debilidades que tú tienes. Está en los mismos proyectos quizás que tú tienes. Quiere salvar su alma. Pero en este momento, en este siglo, donde gobierna el príncipe de este siglo, su carne está siendo tan golpeada como la tuya. No se olvide que el apóstol Pedro dice que todos los cristianos alrededor del mundo sufren las mismas tribulaciones. Ahora, cuando Dios le dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, es ama el cuerpo, ama el alma y ama el espíritu del otro. Entiéndelo en tres partes como eres tú. Y dice la palabra en el versículo 30, respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. He hablado muchas veces acerca de Jericó. En Jericó era donde estaba aquel ciego que usted conoce por Bartimeo. Yo muchas veces enseñé que Bartimeo no es un nombre. Bartimeo significa hijo de Timeo. El importante de esa historia no es el ciego, es el padre del ciego. Porque todo el mundo conocía que era el hijo de Timeo. Recuerde usted, Bar Jesús. Ahora, Jericó, cuando usted lo mira geográficamente, es una de las pocas regiones del mundo que su nivel está por debajo del nivel del mar. No está debajo de las aguas, pero su nivel es negativo con referencia al nivel del mar. Jericó es la ciudad que maldijo Josué, diciendo que el que quisiera levantar los muros de Jericó lo haría sobre la sangre de su hijo mayor, y el que ponga las puertas de Jericó colocaría las puertas de la ciudad sobre la sangre de su hijo menor. Jericó es aquella ciudad que, dando 7 vueltas, destruyó Josué y Dios con él. ¿Quién reedificó a Jericó? Nada más y nada menos que un rey Acab, cuya esposa era una tal Jezabel, hechicera, bruja. Usted conoce la historia y todo lo que tuvo que padecer aquel profeta llamado Elías. Todo lo referente a Jericó es maldición. Me sorprende que una de las ciudades que más haya visitado Jesús fuera casualmente esa Jericó. Ahora él dice, un hombre descendía de Jerusalén, de la ciudad santa, de la ciudad del gran rey. Tomó la decisión personal. Me voy a tirar una caña al aire. Voy a hacer un fin de semana de locos. No lo sé. Voy a descender. Este no era un Pedro o un Juan que en oración subían a Jerusalén. Este bajaba. No sé a qué velocidad. Lo que sí sé
es que en toda bajada te espera el diablo. Porque él anda como león rugiente buscando a quien devorar. La gente mira su cuerpo, su corazón. Mira lo bueno que puede ser, lo feliz, lo distraído, no sé, qué va a pasar en el momento. Lo grato que puede ser. La parte carnal de la persona. El alma está ahí como un sándwich entre el espíritu y la carne. El espíritu queriendo dejarte en Jerusalén, la carne llevándote a Jericó. Y a mitad de camino le salieron ladrones. El ladrón, el que vino a hurtar, a matar, a destruir. Y lo dejaron tirado a orillas del camino. Dice la palabra, si usted me acompaña, descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Medio muerto. Cada mañana, cuando salgo hacia mi trabajo, a la calle, oramos con mi esposa. Generalmente yo dejo que ella ore y me voy a la calle y me pregunto, ¿cuántos medios vivos encontraré hoy? ¿O cuántos medios muertos este día me depara? Porque mientras estemos en la carne, mientras estemos vivos, por así decirlo, porque la verdadera vida es después de la muerte, todo ser humano, todo el que todavía camina, anda medio vivo. ¿Cuándo sabremos si verdaderamente estamos vivos? Cuando el Padre diga, benditos de mi Padre, pasen al gozo de mi Señor. O cuando Él los eche hacia la izquierda y le diga, malditos, preparados para el fuego eterno. Ahí sabremos si verdaderamente estamos vivos. Pero ahora, medios vivos. Todos luchando hasta el fin. Recuerde, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Así que me pregunto, ¿cuántos medios vivos encontrará? O encontraré. ¿A cuántos le podré predicarle, darle la palabra, ayudarlo de una u otra manera? Ayudarlo en la carne, ayudarlo en el alma y ayudarlo en el espíritu. Dice la Biblia que aconteció, descendió un sacerdote por aquel camino. Yo no me quiero extender mucho. Pero el sacerdote no iba ascendiendo. El sacerdote descendió. Cuando en el libro de Génesis, Jacob, después de ungir una piedra con aceite, poner su cabeza sobre esa piedra, soñó, vio ángeles que subían y bajaban. No vio ángeles que bajaban y luego subían. No, vio ángeles que subían y bajaban. A diferencia de este sacerdote, en vez de subir, bajaba. Y ahí es donde yo quiero introducir una daga o traerle un recordatorio. El que crea estar firme, cuide que no caiga. Porque no importa cuántos sacerdotes tú tengas, cuánto sacerdocio haya sobre tus huesos, todos están propensos a caer. Y esto es ley de Dios. Porque mientras estemos medios vivos, estaremos medios muertos. Y en este medio, el vaso puede inclinarse para cualquier lado. Y este sacerdote también descendió. Pero a diferencia del hombre, este sacerdote era como ese hombre religioso
que oraba diciendo, yo no soy como este pecador, diezmo, ofrendo, ayuno. Y el hombre que estaba al lado, publicano, pecador, solo podía decir, se propició a mí, Padre, soy pecador. Ciertamente el publicano, el pecador, recibió antes que aquel religioso la bendición. No que no la haya recibido, la recibió primero él, porque reconoció su condición. El sacerdote, que también iba en bajada, se olvidó de su sacerdocio. Quizás se cumpla la palabra que a causa de la maldad el amor de muchos se enfriará. La cuestión es que pudo oír los gritos, pudo oír la necesidad en aquel hombre, pero pasó de largo. Me recuerda cuando aquel cordero, perdónenme, aquel carnero enredado por sus cuernos en un zarzal sirvió en lugar de cordero. No sea cosa que lleno de cuerno y de autoridad te valgas de tu autoridad y termines perdido en un zarzal. El entendido entienda. Ahora dice, versículo 32, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Yo siempre tengo que recordar esto: cuando el juicio empiece, empezará por la casa del Señor. Porque, así como lo dije hace un tiempo atrás, sacerdotes ricos, multimillonarios, iglesias pobres. Yo creo que en su misericordia Dios todavía está permitiendo, quizás se vuelvan, quizás se arrepientan, quizás haya todavía una oportunidad, una posibilidad. Recordaba esa parábola del chancho que le daban de comer, de comer, de comer. Y el chancho se alegraba porque engordaba y decía, mira, tengo a los humanos, al hombre, con todo su poder, sirviéndome. Y llegó el día de la fiesta y lo carnearon y se lo comieron. La pregunta es, ¿cuántos hoy están siendo engordados para el día del juicio? Hombres que transan económicamente sin importarle que son relojes de plaza vistos por todos. En lo que fue este año 2025, he recibido innumerables peticiones de unirme a la masonería. Me daban el dinero que yo quisiera, simplemente me pedían obediencia absoluta. Me pregunto cuántos cayeron en esa red y hoy no pueden salir. Sacerdotes que, viendo la maldad que otros causaron, no le importa que haya gente tirada, herida, a orilla del camino, tan cerca, 2 pasos, el camino está allí, pero no los introducen y siguen en el engaño. Pero luego dice el versículo 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Un samaritano.
¿Será por esto que la primera evangelista del Nuevo Testamento, porque si miramos bíblicamente, en el Antiguo Testamento hay muchas evangelistas? Rahab la ramera, que salvó toda su casa. La mujer que recibe a Elías, la viuda de Sarepta, salvando toda su casa, multiplicando el pan, que es Cristo. La primera mujer evangelista del Nuevo Testamento es una samaritana, que después de oír a Jesucristo fue y alborotó toda la ciudad. No le importó el haber tenido 5 maridos. Un samaritano fue movido a misericordia. De todas las cosas que amo de Dios, es que a Jesús se lo llame hijo de David. Porque hubo un hombre que mostró la misericordia. Y ese hombre fue David. Misericordia quiero y no sacrificio. Y ahí estaba un samaritano, uno que tenía la misma esencia que David, o Jesús, el hijo de David. A Jesús se lo llamó hijo de David. Misericordia. Fue movido a misericordia. ¿Cuántos en el día del juicio levantarán la voz, clamarán: misericordia, Padre, ten misericordia de mí? Y Dios dirá desde el trono: nunca tuviste misericordia de nadie. ¿Cómo quieres cosechar lo que nunca sembraste? Sé misericordiosos, porque vuestro Padre es misericordioso. Si quieres misericordia, tienes que dar misericordia. El sacerdote no la dio. El levita no la dio. Y ahora Jesús le pregunta: ¿cuál de todos estos te parece que fue su prójimo? Y si hay algo que entendí, es que estos 1189 capítulos, 31.100 versículos, se resumen en un solo versículo. Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Quien haya hecho esto ha cumplido toda la ley y todos los profetas. Haz esto y vivirás. Dijimos que estábamos terminando un año. Un año que lo empezamos con una palabra: esforzaré a los valientes. Y yo me pregunté: ¿por qué a los valientes? Porque los cobardes no entran en el reino de los cielos. ¿Tienes problemas? Es porque Dios está probando si eres valiente. Porque los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Si no eres valiente, no hay parte con Dios. ¿Eres cobarde? Baja los brazos, retrocede, no le agrades. Vomitaré a los tibios. Porque esto no es para tibios. Te tienes que calentar de una vez y para siempre. Porque mejor hubiera sido que seas frío
antes que tibio. El año 2026 traerá sus problemas, pero confía. Él ha vencido, nosotros también venceremos. Satanás, sabiendo que le queda poco tiempo, usará todas sus artimañas para debilitarte, para querer sacarte del camino. Pero los que están escondidos en su mano no serán arrebatados. Los que están guardados en él no serán conmovidos. Recuerda, irán de victoria en victoria. Eso significa, vas a tener lucha, pero tranquilo, yo sé que tú eres un vencedor. Irán de triunfo en triunfo, vas a ganar. Veo que la corona te pertenece, no te detengas. Y sabe esto, estamos más cerca que el día en que hemos creído. Que Dios te bendiga a ti y a toda tu casa.